¿qué tal? Bienvenidos al canal de Son de Lugo y a una nueva sección que se llama La Ruta del Náufrago, donde vamos a hablar de películas y series de televisión y literatura, videojuegos y etcétera, etcétera. Y cultura popular en general. De una forma así general. Y entonces ahora, aprovechando que estamos en una época en la que por la americanización de la sociedad, pues resulta que hay que ver películas de terror, pues y a mí también me gustan bastante las películas de terror, pues vamos a hablar un poco sobre este tema. Entonces tenemos aquí a Noemí Díaz Corral, Para variar. que por supuesto provoca terror allí por donde pase. Entonces, es mi tema. Es invitada perfecta para hablar de estas cosas. Exacto. Entonces, la cuestión que nos pasa a todos por la cabeza es ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de un poco de cine de terror, ¿no? A Dani le cuesta decirlo porque no le gusta eso, la americanización. Eso. pero bueno, es un poco un especial. Vamos a empezar esta nueva sección, vamos a hacer cosas muy chulas con un especial acerca del cine de terror, porque son fechas y por qué no. Y que nos gusta mucho a los dos, a cada uno en su ámbito, entonces también vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Del cine de terror, de la historia, recomendar algunas pelis chulas. Y no sé si quieres empezar tú, pues eso, porque como a ti te gusta el cine clásico mucho, yo soy menos conocedora del cine clásico, pues empezar un poquito por el principio. El principio es difícil, bueno. Hay películas ya relacionadas, bueno, primero tendríamos que hablar de en relación con el cine de terror. Muchas veces empezaron las historias en el cine siguiendo la dirección que había marcado la literatura de terror. La literatura de terror, bueno, del siglo XIX, siglo XVIII, bueno, se creó lo de la literatura de terror gótico, donde aparecían los castillos y así separados, y las historias de fantasmas o las historias de muertos que resucitaban y cosas de este estilo. Y también había leyendas tradicionales como lo de los vampiros, o lo de los hombres lobo, que también luego se aprovecharían para las películas. Entonces, al principio lo de las películas de terror se siguió esta tradición. Por ejemplo, las películas más famosas o reconocibles para una gran parte de la sociedad sobre figuras de terror son como por ejemplo las que se refieren a Drácula, Frankenstein o el Hombre Lobo, que son las primeras películas que se hicieron de eso. Fueron películas de una productora que se llamaba La Universal y que tiene todavía los derechos sobre todas estas figuras. Entonces son muy famosas, por ejemplo, el Drácula de Bela Lugosi, o el Frankenstein interpretado por Boris Karloff, o el Hombre Lobo que interpretaba a Lon Chaney. Y tenía directores muy buenos, como por ejemplo Todd Browning, que es un gran director de películas de terror. Tiene también otra película que se llama Freaks, sobre un circo con personajes así raros, que es también una obra maestra. Y esas películas luego, con sus personajes tradicionales como Drácula o Frankenstein, fueron también recuperadas en años posteriores por una productora inglesa que se llamaba La Hammer, que también hizo muchísimas películas sobre Drácula, por ejemplo, en la que aparecían dirigidas muchas de ellas por un director muy bueno que se llama Terence Fisher, interpretadas por actores como Peter Cushing y Christopher Lee. Normalmente Peter Cushing hacía de Van Helsing y Christopher Lee hacía de Drácula. Es muy famoso el Drácula que él hizo, pero hicieron tantas películas que hubo a veces en las que incluso se intercambiaban los papeles. Y Christopher Lee haciendo de Van Helsing. Y tiene muchísimas películas de terror esta productora, pero son de ese tipo de películas donde hay un monstruo, normalmente un monstruo tradicional, y luego con otros procesos de evolución en el tiempo pues aparecieron también otros tipos de películas, como por ejemplo películas que están relacionadas también con el miedo a la guerra nuclear o con el miedo a las invasiones, por ejemplo la invasión soviética, posible invasión soviética, o con cuestiones relacionadas con ciencia ficción. Dieron lugar a que aparecieron películas como
que relacionaban el cine de terror con la ciencia ficción, como por ejemplo la invasión de los ultracuerpos, en donde se plantea una invasión de alienígenas, pero que es casi como una metáfora de una posible invasión soviética. Entonces apareció otro tipo también de historias que contaban cuestiones de terror de una forma más materialista, digamos. Algo parecido a lo que pasó también en la literatura, que se pasó del cine de terror gótico a lo que se conoce como la literatura de terror cósmico, con autores como Lovecraft, que era básicamente ateo y completamente materialista. Entonces tenía que intentar buscar una explicación que no fuese sobrenatural para los monstruos que aparecían en sus historias, que básicamente eran como grandes dioses, pero no eran exactamente dioses, sino seres alienígenas con poderes y que no somos capaces de comprender. Y de ahí también aparece la idea de la ciencia ficción, donde se pasa de la cuestión sobrenatural a miedos o a terrores o a monstruos que son explicados más o menos de una forma un poco más material. En los años 60 también aparecieron otras cosas, como por ejemplo las historias de zombies, aunque los zombies originales no eran como los zombies que luego aparecerían en la... conocemos ahora. Básicamente, sí. Las historias tradicionales de zombies era con esta idea del vudú, de que una persona utilizaba esa magia para resucitar muertos y controlarlos, como si fueran marionetas. O controlar a una persona. Y sí. Entonces la persona perdía el libre albedrío y se convertía como un esclavo de este otro. La película más famosa de ese es Yo anduve con un zombie, que es de Jacques Tourneur, que es un director de terror magnífico, que dirigió películas también como La noche del diablo o La mujer pantera. Pues Jacques Tourneur tenía una teoría sobre cómo había que hacer películas de terror, y él decía que no debías mostrar el monstruo desde el principio, sino que tenías que sugerirlo. Entonces que el 75% era más sugerencia y luego al final sí que podías enseñar. Sí, porque entonces gracias a las sombras o las sugerencias, la imaginación del espectador ponía gran parte de lo que iba a pasar, y entonces es más sugerente. Eso es una cosa que, por ejemplo, Ridley Scott aplicó de manera perfecta antes de que los alienígenas lo abdujeran y le extrajeran el cerebro y se lo sustituyeran por el de un mono. Pues era un gran director antes de que pasara eso, y dirigió películas maravillas como Los duelistas o como Blade Runner, que es una de las mejores películas de la historia del cine, o como Alien. Y luego dirigió basuras asquerosas como La Teniente O'Neill o Prometheus. Pues en Alien él aplica perfectamente esa idea y solo se ve el monstruo de forma más o menos clara al final de la película, y durante el resto de la película se va incrementando la tensión con el juego de las sombras y con las sugerencias de lo que se ve, y eso forma parte del origen del cine clásico, como el de Jacques Tourneur, que es un director espectacular que recomiendo a todo el mundo, especialmente La noche del diablo. Es una obra maestra. Bueno, y de hecho muchas de esas cosas se siguen viendo en el cine o, bueno, sí, incluso en series de terror actualmente, ¿no? No digo que sean tan buenas, ni mejores ni peores, pero, por ejemplo, Stranger Things, ¿no? Que se hizo muy famosa y tiene así como esa ambientación, esa inspiración en aquel cine pues de los 80 y se ve, por ejemplo, eso que dices tú de insinuar lo del monstruo, de las sombras, que no se vea explícitamente. Sí, Stranger Things tiene sobre todo sus influencias en los años 80. Y en los años 80 fueron unos años muy buenos, muy creativos para las películas de terror. De hecho, aparecían películas de terror que son más o menos mainstream, pero también hubo películas de terror bastante bestias y bastante así, violentas, y de hecho hubo medidas políticas en bastantes países para intentar prohibirlas. En Gran Bretaña se le llamó la época del nasty video, y en Estados Unidos también dieron lugar a la aparición del sistema de categorías, y había también un sistema de censores para evitar que apareciesen pues, imágenes demasiado violentas. Pero aparecieron películas como
bueno, John Carpenter, por ejemplo, dio lugar a las películas que se llaman de slasher, que son de estos asesinos así como con cuchillo, con Halloween, que luego aparecerían, digamos, copias como Viernes 13, luego aparecería también Wes Craven con películas como Pesadilla en Elm Street, y aparecieron bastantes este estilo de dirección. John Carpenter fue uno de los autores que influyó también mucho en esta idea del terror atmosférico, porque era muy capaz de construir atmósferas así opresivas o de terror, y se ve mucho en Stranger Things. Pero luego también tienen influencias como, por ejemplo, de Brian De Palma, con Carrie, o con la segunda de Carrie, que no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, algo así como La Rabia, o algo parecido. La segunda no la vi. La primera sí, bueno, es un clásico también del cine de terror. Pero luego también hay muchos, dentro del cine de terror, muchos tipos, como dices tú, de películas, ¿no? Y de estilos de cine. Antes discutíamos sobre qué película íbamos a disfrutar después. Y bueno, pues también profundizar un poquito en estos distintos estilos de cine, porque sí que hay directores, como nos explica Dani, que sentaron pues precedente, ¿no? Y que a día de hoy, pues, cuando ves algo bueno, suele tener bastante inspiración en lo que ya viene de aquellos años, que fueron pues, una etapa muy buena para el cine de terror. Pero bueno, ¿cuáles dirías tú que son tus estilos favoritos o tus, dentro del cine de terror, qué tipo de cine de terror te gusta más? A mí me gusta mucho el cine fantástico y de terror y de ciencia ficción, pero es un lugar también así que hay que tener con cuidado, porque también puede dar lugar a, como hay muchos excesos y normalmente la gente se acostumbra cuando va viendo las películas y entonces parece como que tienes que sorprenderlos cada vez con más y más cosas, pues da lugar a películas que son salvajadas sin sentido. Entonces hay películas que a mí no me gustan nada en absoluto. Curiosamente, un gran actor de cine de serie B, mi actor favorito, que se llama Bruce Campbell, él odia también este tipo de películas, que son lo que se llama como torture porn, o porno de tortura, que es solo películas donde ve como uno le meten... Sí, la sangre por la sangre, el susto por el susto y... Sí, va, como le quitan, lo mutilan con una mini pimer o una cosa así, pero que no tienen historia, y él dice que eso no es una película, eso es cualquier cosa menos una película, porque lo que importa, sea cine de terror o sea cine de otro estilo, lo que importa, claro, la historia, y la historia es fundamental, y cuando muchas de estas, sobre todo con las secuelas, que dieron lugar a un montón de secuelas absurdas. Sí, pero después de unos años, ¿no?, precedidos, yo creo que empezó como en los 2000, a finales de la década de los 2000, que empezaba a salir ahí un montón de producciones de... baratas, bueno, baratas probablemente bueno, cine de terror en general siempre es un cine bastante barato y siempre le gustó a las productoras, porque en comparación de costes con beneficios suele ser el cine más rentable, por eso siempre se hacen muchas películas de terror, no necesitas demasiado presupuesto y suelen funcionar muy bien. Digo, pero no sé si probablemente muchos de esos remakes fueron más caros que las películas originales, pero lejanamente no mejores. Sí, bueno, ya en los años 80 empezaron con las secuelas y como hay... Sí, todas las de Freddy Krueger. 12, sí, hay un montón de Pesadilla en Elm Street, y Viernes 13, hay como también 13 películas, una cosa así, y muchas son absurdas y sin sentido, progresivamente cada vez más absurdas. Pero sí, luego también pasan los 2000, también empezaron a hacer así películas con, digamos que con poca creatividad o con poca imaginación, y ahora también se está viendo que también hay pues una sequía creativa muchas veces. Sí, porque bueno, películas, vamos a hablar así de películas concretas, ahora mismo, en estos últimos años, yo no podría destacar ninguna, o incluso el cine que están haciendo de terror. Yo, que era una fanática del cine de terror, me ha ido quitando las ganas, porque ya no me produce esa sensación que me producían aquellas películas, y yo ya no me remonto tanto a los 80, pero por ejemplo El Resplandor, este tipo de películas así, pues que sí que te daban, El Exorcista, no sé, que te dejaban el cuerpo
pues que todas así las películas nuevas que hacen de terror creo que buscan más así como la impresión del susto o no se centran tanto en ese ambiente, en crear ese ambiente constante en la película y a mí personalmente pues no me deja un buen recuerdo como para, no sé, tener ganas de volver a verlas. Sí. Bueno, a mí sí sigo viendo películas que sí me gustan mucho. Me gustan, por ejemplo, las de cuando Sam Raimi vuelve a meterse en el cine de terror, pues sí me gusta, porque es uno también de los que influyó mucho en los años 80, con las películas de Posesión Infernal, y bueno, con la trilogía luego de Terroríficamente Muertos y El Ejército de las Tinieblas, que El Ejército de las Tinieblas realmente ya no es película de terror, es más de cine fantástico y de comedia. Pero luego también tiene películas como, por ejemplo, Arrástrame al Infierno, que me parece que es una película muy buena, que además está directamente inspirada en La Noche del Demonio o del Diablo de Jacques Tourneur. Y hay algunas películas que siguen manteniendo... Sí, algunas cosas se salvan, pero la dinámica general, bueno, suele ser como en el cine y en este arte, ¿no? Ya sea cine o series, va un poco en decadencia. A mí, por ejemplo, de las últimas que se hicieron así, me gustó bastante American Horror Story, la serie, que cada temporada es una historia distinta. Y, por ejemplo, hay una basada en la película que contabas tú de Freaks. Y bueno, creo que está bastante bien hechas, algunas mejores que otras, las primeras también creo que son mejores. Pero bueno, me cuesta ver el cine que veía antes. Por ejemplo, muy fan del cine de terror japonés, ¿no? Lo hablábamos también antes. A mí es lo que me produce más miedo ese tipo de cine, no tanto igual algo a lo Halloween o Viernes 13 o estas cosas, sino algo más así con espíritus y eso que me parece como incontrolable y me causa un poco más de pavor, y para eso los japoneses tienen bastante... Tuvieron una época, hace como 10, 15 años, donde sí que dieron inyectaron nueva vida al cine de terror de forma irónica con películas así, como La Maldición, Ju-On o The Grudge, The Ring y ese tipo de películas, con las señoras que siempre aparecen con esos pelos y con las uñas un poco en malas condiciones. Es que también se hicieron muchos remakes americanos y todo esto, pero por favor, iros a las originales, porque... Y el cine de terror yo creo que tiene algo, o por lo menos en mi caso pasa, que cuando una escena es muy impresionante, muy asfixiante, muy agobiante, a mí me deja una marca en el tiempo mucho más permanente, igual que otro tipo de cine, ¿no? Supongo que por esa angustia o ese tal. Pero hay películas que he visto hace muchísimo tiempo y que aunque no las vuelvo a ver, sí que tengo muy presentes esas escenas que me dejaron acongojada. Entonces, que cuando se hace el cine de terror bien, realmente produce unos sentimientos y unas sensaciones en nosotros que no son a veces también un poco extrañas, ¿no? Porque no estamos todo el día, en nuestra vida normal, no es ir pasando miedo por encontrarnos en situaciones así, como... Entonces, que creo que tiene también esa... que por eso nos puede gustar, en mi caso, que por eso engancha, ¿no? Que tiene esa cosa así de, cuando está bien hecho, poder crear sentimientos o sensaciones, particularmente... Hay quien habla así, de que hasta incluso le dice Joe Dante, por ejemplo, en una de sus películas, Matiné, que habla de por qué le gusta a la gente las películas de terror, y es porque estás en un lugar controlado, un lugar más o menos seguro, y entonces puedes tener las sensaciones que a lo mejor tendrías, por ejemplo, si estuvieras viviendo en una tribu en la que desconoces cuáles son los peligros que acechan por el mundo, y puedes tener esas sensaciones, pero luego sabes que está todo controlado y luego sales a la calle y está todo bien, entonces es como una especie de ir a un parque de atracciones. Y es verdad que hay muchas películas que están hechas de ese estilo. Yo también creo, sin embargo, que las películas de terror tienen todas las películas en general, pero las películas de terror se ve un poco más claro, tienen la visión arquetípica de la idea de la lucha contra el caos. Y normalmente las figuras, por ejemplo, las de los cines de slasher, son figuras puramente caóticas. Que tienes como Freddy Krueger es un ser que vive en las pesadillas, que es precisamente el sitio donde puede cambiar de forma completamente y donde no tienes control sobre las causas y los efectos. Y los slashers, los asesinos como Jason, que son inmortales y son siempre imparables y te van a perseguir y no tienen motivación prácticamente, o no sabes cuál es, o como Michael Myers en
en Halloween. Entonces es como una figura así del caos y que provoca ese miedo por la posibilidad de lo que te puedes encontrar. Yes. Que por cierto, también tienen una de las cosas buenas que tuvieron las películas de los 80 de los slashers, a pesar de que, por ejemplo, los conservadores en Estados Unidos las odiaban, intentaban prohibirlas, pues que tienen una tendencia bastante conservadora, porque se hizo tradición que todos los que eran asesinados eran normalmente jóvenes o adolescentes que estaban iniciándose en el mundo adulto y que tenían las tentaciones como de, bueno, pues relaciones sexuales o drogas o cosas similares. Entonces es pues una especie como de castigo a los que se desvían de las cosas más o menos que deben hacer. Entonces eso se ve muy bien en las de Halloween, en donde como ahí la relación es entre sexo, muerte y drogas y muerte y ese tipo de cosas. Sí, es curioso, ¿no? Al final el hilo conductor se ve en todo, pero sí que es cierto que aquí como cobran protagonismo especial, ¿no? Pues volvemos a ver lo de la lucha del bien y el mal, el caos y el orden, y también cómo afecta al final cuando, ¿no? Cuando te pones tú a... Sí. Luego también hay la versión extrema. Luego hay, por ejemplo, hay directores lamentables y creativamente no tienen nada que ofrecer, pero que intentan ser inteligentes, aparentar que son inteligentes dándole la vuelta a las cosas. Uno de ellos es, por ejemplo, Rob Zombie, que es uno que yo desprecio con todas mis fuerzas. Es un director mediocre y es un degenerado. Y entonces las películas a las que aparece intentan poner a los asesinos y a los psicópatas como si fueran los buenos y a las personas normales como que son realmente las malas. Entonces hizo un remake de Halloween, que es una basura, en la que pone que el psiquiatra era realmente el malo y el asesino que va matando gente, pues ahí por niños, una víctima de la sociedad. Sí, y eso, y luego también hay películas nihilistas o las películas estas que se centran exclusivamente en la violencia sin sentido alguno, y esas son, pues normalmente son películas bastante malas. Hay una, por ejemplo, de Takeshi Miike, que se llama Ichi the Killer, que es una de las pelis más vomitivas que vi nunca, que no, porque precisamente al intentar empatar tanto y sorprender y causar shock, pues acabas haciendo cosas repugnantes. Pero lo importante siempre es que la historia tenga sentido y que seas capaz de hacer una buena historia, no que simplemente quieras causar shock en los espectadores. Eso normalmente es una señal de que el director es muy bueno, y eso que Takeshi Miike sí que tiene películas buenas también, no solo basuras como esta. No lo conozco, la verdad, pero bueno, ya me enseñarás alguna película. ¿Alguna de las buenas? Sí, mejor, ya puestos, oye. A mí, por ejemplo, dentro del cine de terror, una temporada que empecé así a indagar en el cine un poco más gore, pero a mí ese sí que no me gusta. El cine gore. Yo creo que también hay una tendencia por sexos. Las mujeres pues somos más reacias a la violencia normalmente, a verla explícita. Silencio, mujer. La toalla aquí. Pero vosotros sois más propensos, ya se ve con cómo disfrutáis los deportes de contacto, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y creo que con el gore también pasa un poco, porque a mí ya después me hacía demasiado, aunque la historia fuese buena. ¿A ti qué te parece el cine de terror gore? ¿Recomendarías alguna peli? Bueno, sí, también depende del estilo y cómo se haga, porque por ejemplo hay muchas donde es tan exagerado y se enfoca con un punto de vista así como que es tan excesivo que también tiene una parte cómica. Entonces tienes, por ejemplo, películas como de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, tiene una película gore que se tituló en español Tu madre se ha comido a mi perro. Ah, sí, sé cuál es. Sí. Que en inglés se llama Brain Dead. Es probablemente una de las películas donde hay más litros de sangre, más metros cúbicos de sangre en la historia. Y esa es una película que tiene mucho gore, pero también ves perfectamente que es falso, no está buscando una situación de realismo. Entonces, a mí eso, en esas situaciones, pues sí que me gusta. O incluso partes de Terroríficamente Muertos, tiene algunas cosas así que son un poco gores. De hecho, se creó un género nuevo que se llama
el Splastic, que es una mezcla entre Splash, de salpicadas y sangre, y Slapstick, que es comedia física. Y entonces al tener ese punto de vista cómico, pues a mí me parece que no, entonces que pues sí, que me gusta mucho. También me gusta ahora, por ejemplo, las películas de zombies de George Romero, que fue el que le dio una vuelta a las historias de zombies, porque antes, como dijimos, era esto de controlar las mentes, y aquí fue donde apareció como que no sabes cuál es la causa de por qué empieza el apocalipsis zombie, y los muertos pues son solo como figuras así, sin intención, ni deseos, ni motivos, y lo único que van es comiendo carne. Y esas, o sea, las tres primeras de George Romero, La noche de los muertos vivientes, Zombie, que se tituló aquí, pero que en original se llama El amanecer de los muertos, y El día de los muertos, son tres grandes películas de cine de terror. ¿Qué da más miedo, los zombies lentos o los que se las pelan a correr? Hombre, si te van a atrapar, los rápidos son chungos. Pero yo también... Para el efecto de imagen, ¿no? Da más los para películas los lentos, porque los otros parece que estuvieran entrenando con un símbolo todo el día, están corriendo como... Pegan un string y no corrieron nunca así cuando estabas... Te lo ponen jodido, además. Cabrón, que no corres así cuando estabas vivo. Tienes ahora para comer, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, porque sí que es algo habitual a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en The Walking Dead. The Walking Dead a veces es medio, es una cosa media. Había días que estaban muy espabilados, sí, es una... pues, dependiendo de la luna, debía ser. Pero es verdad, cuando eso empezó, creo que empezó con el remake de El amanecer de los muertos, no de George Romero, la que hizo Zack Snyder, que fue el 2003 o el 2004, quiero recordar. Y en esa película, que es donde un grupo de supervivientes se reúne en un centro comercial para resistir a los zombies, pues en el remake los zombies corren que están todos ahí topados. Y a mí ahí siempre, a mí me parece que eso es un error, porque los zombies precisamente son muertos vivientes, y una característica de los muertos no es la velocidad y el movimiento. Entonces es mejor ver un cadáver así descompuesto, moviéndose lentamente, porque da más idea precisamente de antinatural. Cambio uno corriendo, todo parece muy sano, parece que está en plena forma, es un anuncio de Nike. Pero bueno, que es algo curioso, ¿no? Sí, bueno, pero luego también aparecen así gente que corre, pero no son exactamente zombies en las de 28 días. Pero a mí esa me da miedo, Bueno. Sí. Es cierto. En plan, porque los zombies en general no me suelen dar mucho miedo, pues la de 28 días. Claro, es como discusión de frikis, esas precisamente de zombies no son, pues no se mueren, son infectados. Son chungos, porque es otro horror, es como que... ¿Entiendes? La primera está mejor, es de Danny Boyle, de Trainspotting Trainspotting está guay. Sí, bueno, no es de terror, pero también da miedo. Sí, un poco. Pero... De los zombies así, además de las que ya has recomendado así y tal, de más actuales, ¿te ha gustado alguna? ¿Recomendarías alguna? A mí las primeras temporadas, sobre todo la primera de The Walking Dead, me gustó mucho, luego la abandoné. No me extraña, porque The Walking Dead se convirtió la propia serie en un cadáver apestoso andante. Pero se le iban cayendo los cachos de... Sí, las primeras temporadas, incluso la cuarta, la quinta, tienen un sentido, pero después se convierte, es como una especie de telenovela de culebrón venezolano. El videojuego, la novela, bueno... Los de Telltale Science. Bueno, que es como una novela gráfica. Ese está muy chulo. Mejor incluso que la serie. No, la serie después de la cuarta, la quinta temporada ya mataron todos, ya no me Sí, yo recuerdo que la había dejado de ver ya cuando estaba allí como comiendo gente. No, creo que eso empieza así. No, me refiero ya a la gente. Cuando llega a sí, exacto. Después de los trenes. O terminal o algo así. Sí, ahí me aburrí ya de ellos. No, bueno, luego tenía algunas... Lo que el pase tenía por temporada, tenía a lo mejor 2 o 3 episodios muy buenos, y luego tenía un montón de relleno y un montón de problemas ahí de drama, como si fuera un culebrón, y luego ya perdió completamente el sentido. Las historias tienen que acabar en algún momento, y no puedes... Estirar el chicle todo el tiempo. No, pues ya es un ambulante.
bueno, que se habló estos últimos años también, fue del videojuego Days Gone, ¿no? Exclusivo de la Play 4. Yo no lo he jugado porque me pone muy nerviosa. Ahí sí que me da miedo cuando tengo el mando en la mano, porque entonces mi cuerpo reacciona solo y lo tiro y salto y hago cosas extrañas. Entonces, o sea, que estás preparada para sobrevivir en un apocalipsis. Sí, totalmente. Entonces aún no lo he jugado, pero tú sí que has... Los juegos de zombies sí que me gustan. Hay otro que se llama también Seven Days to Die, que también es interesante. Tienes que sobrevivir allí a apocalipsis zombie. Y tienes también algunos de... Bueno, los de Wolfenstein también tienen algunas veces... Sí, bueno. También aparecen por ahí monstruos y una especie de zombies. Sí, a mí no... Es un poco de todo, ¿no? Pero a mí, lo que sería mi género favorito, mi subgénero favorito dentro del terror, pues son las historias de espíritus, casas encantadas. De terror sobrenatural. Sí, me turbo flipan. Sí. Hombre, una de las, desde luego, de las obras maestras del cine de terror, que es El Exorcista, es precisamente de eso, William Friedkin, dirigiéndola, adaptando la novela de William Peter Blatty, creo que es. No llego a tanto. Pues sí, es una obra maestra que tuvo un impacto enorme además en el cine posterior. Sí, y bueno, incluso las de Expediente Warren, a mí algunas también. Porque igual me da mucho, pero aunque no me lleguen a dar mucho miedo, sí que la historia suele conseguirme atrapar más por ese trasfondo así de a veces fantasía o tal, ¿no? Y esas historias, como lo de las casas encantadas, que siempre tienen ahí una historia, no sé. Y un indio que torturaba gente, que eso creo que era La maldición de Amityville. Sí. Un tío así, que torturaba indios, ¿no? De hecho. No sé la historia real, pero... Entonces la casa se había... Bueno, ese tipo de historias a mí de terror sobrenatural. Sí, me atrapan. Porque, no sé, es como un terror más difícil de combatir, distinto, ¿no? Es como que no se puede... Sí, y siguen haciendo, porque decían que iba a hacerse menos de ese tipo de películas, según la ilustración fuese avanzando y cosas de estas. Sin embargo, siguen teniendo éxito ese tipo de películas de terror. Luego también hay otras que intentan mezclar, como por ejemplo, intentan adaptar cosas como las del terror cósmico, horror cósmico de Lovecraft, pero eso es muy difícil de hacer en una película, porque depende mucho de la atmósfera y de las descripciones. Y hay algunas películas como de Lovecraft, hay pocas adaptaciones buenas, pero hay algunas como por ejemplo de Stuart Gordon de Reanimator, que tiene algunas cosas buenas, pero son sobre todo de la parte más gore. Pero luego hay una película de John Carpenter que se llama La Cosa, que adapta muy bien la reacción, es una obra maestra esa película. Y adapta muy bien la sensación esa de horror cósmico, de un ser completamente extraño que no tiene una forma concreta y que puede adoptar cualquier forma, y con un grupo de personas que están aisladas en la Antártida, parecido a las montañas de la locura de Lovecraft. Pues no, La Cosa no. Pero bueno, es eso, el cine de terror creo que es un género particular, sobre todo por lo que nos hace sentir, ¿no? Esa mezcla de sensaciones es algo así como, sabes que lo vas a pasar mal, ¿no? ¿Y por qué lo haces? Porque quiero. No sé, se confrontan ahí. Yo, pues bueno. Bueno, pero estamos hablando de gente con sentimientos, o sea, como yo, ¿vale? Entonces, me parece, bueno, en particular un género especial, ¿no? Y bueno, pues como en estas fechas se consume mucho más y tal, pues creo que hacerle un repasito así de los géneros, de algunas buenas joyas y sobre todo donde se vea eso, que hay diferencia entre el mal y el bien, y no se ponga la violencia sin sentido y a los asesinos como si fueran lo mismo que las víctimas. Que como un aviso de que, bueno, de que hay, el mundo hay monstruos, como diría muy padre. Hay mal en el mundo. Exacto. Y hay que estar atentos. Exacto. Y apreciar el orden, el mundo ordenado dentro, que es muy importante. Creo que con esto podemos ir acabando ya el primer capítulo de La Ruta del Náufrago. Muchas gracias por compartir tus opiniones. Siempre.
Y nos vemos para la próxima. Dadle a los botones esos que hay por ahí. A todos los que se suscriban les enviaremos un bocadillo de atún por correo electrónico. Y recordad que lo que debemos celebrar es todos los santos. Todos los santos, es mucho más importante que estamos entre católicos. Halloween. ¿Vale? Bueno, eso. Un besito y hasta la próxima.